Entonces, ok, nada más una cosita, cualquier cosa, yo nada más, si con el tiempo de presentación o así nos extendemos un poco, ahí yo nada más interrumpo, o sea, hablaría un toque para ir cerrando las ideas o así, ¿verdad? Porque a veces uno se emociona mucho, a mí me pasa, claro. Más bien por dicha yo no hablo porque si no me voy, entonces, pero bueno, ¿Pasarías el enlace de Facebook para tenerlo también? sí, acabo de empezar a transmitir, voy a silenciarnos un segundo y poner otra ventana nada más para así y nada más se ocupaba empezar a transmitir para que saliera el enlace. O no sé si eso se puede hacer de otra manera, yo creo que sí, nada más que no estoy muy seguro cómo. Compartir, copiar enlace y nos vamos aquí al WhatsApp. Mm, Cárguese, cárguese, cárguese. Listo, aquí se los acaba de pasar al WhatsApp. Voy a Buenísimo, gracias. tirarlo un segundo más. Acá. Ya que estamos en esta. Bueno, ahí lo voy compartiendo. Entonces, voy a empezar ahora sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a quienes nos están transmitiendo hoy. Hoy vamos a hacer el último conversatorio de esta serie que hemos venido haciendo. Ojalá pues hayan como más adelante. Eh, Hoy es un conversatorio muy interesante, la verdad me emociona mucho estar acá. Tenemos colaboraciones desde Galicia, desde Argentina, desde Uruguay, desde Costa Rica y bueno, me alegra montones haber coincidido con horarios y con distintos, no sé, aspectos, ¿verdad?, que implica esto. Eh, y bueno, hoy vamos a estar hablando, ayer hablamos un poco sobre las cartografías sonoras, tal vez un poco desde el ámbito más conceptual o estas motivaciones tal vez un poco más, este, del lado, sí, desde la concepción sonora o el abordaje social o, ¿no?, o artístico. Y sin embargo, algo que me parece muy fundamental también a la hora de elaborar cartografías sonoras es toda la parte digital o la parte de programación que finalmente es lo que vuelve tangible o lo que vuelve palpable, digamos, como muchos de los esfuerzos o las ideas estas que vienen atrás. Entonces, primero, ojalá en el son de no invisibilizar esta parte que me parece muy importante y también creo que desde este lado hay muchos retos, posibilidades, cuestiones de gestión, de financiamiento, no sé, hay todo un mundo que también atraviesa esto y entonces esta sería como una segunda parte, tal vez como más dirigido hacia la programación y estos retos. Por un lado, tenemos a Horacio González, ¿verdad? Horacio es licenciado. Hola, Hola. Horacio es licenciado en Bellas Artes y estudiante del doctorado de Diseño e Ingeniería en la Universidad de Vigo. Él coordina el Festival de Arte y Música y Tecnología, IFI, entre los años 2002 y 2003 y forma parte de los colectivos BHP Lab y Escoitar desde el 2005 y 2006, respectivamente. En la actualidad imparte clases en el máster para el profesorado de educación secundaria obligatoria en la Universidad de Vigo y forma parte de ULOBIT junto a Joan Sil López y Ariel Ninas. Desarrolla la plataforma No Tours en colaboración con Enrique Tomás y acaba de iniciar un proyecto de acción crítica e ingeniería cultural con Ania González llamado Agentes de Caos.
Bueno, muchísimas gracias por estar hoy, Horacio. Eh, Nada. ya nos vas a comentar un poco más sobre todo este mundo sonoro que de alguna manera iniciaste junto a tus otros compañeros y casi que sos responsable, no, no mentira, de todo esto. Eh, por el otro lado tenemos, bueno, siguiendo en la línea que aparecemos hacia abajo, está Alfredo Marrero, que es de Costa Rica, de Cartago, es desarrollador de software, entusiasta de la cultura maker y del software libre. Es freelance desde el 2018, realiza proyectos en el área de tecnologías web móviles, también es integrante junto a Christopher Ramírez y Mario Chinchilla de Quipper, un emprendimiento enfocado en promover soluciones a problemas a través del diseño y la tecnología. Además es apasionado por temas en los que la telemetría en el motorsport, la utilización de datos y sistemas de información geográfica desempeñan un rol de importancia para los usuarios. Eh, Hola, Alfredo. Buenas tardes y buenas noches y madrugadas, como lo mencionaste anteriormente. Creo que el, el uso horario aquí aplica para todos. Gracias por la oportunidad, de verdad, y agradezco a todos por el espacio para compartir en esta tarde-noche aquí en Costa Rica. Súper, gracias. Seguido tenemos a Pablo Vaz, que, bueno, es de Argentina. Es músico, compositor, artista sonoro, diseñador sonoro y docente. Compone música electroacústica, instrumental y mixta. Se presenta en conciertos como solista y en ensambles de improvisación libre con electrónica, procesamiento sonoro en tiempo real. Hace música para audiovisuales, teatro, danza y performances. Realiza grabaciones de campo, trabaja con paisajes sonoros, desarrolla y coordina proyectos colectivos de mapas sonoros web, sonomontajes e instalaciones sonoras. Sus obras han sido presentadas en festivales y conciertos y salas de exhibición en diversos países. Es autor del libro Audio Digital. Como docente, desarrolla su actividad en su estudio particular, así como también se desempeña o se ha desempeñado en UNICEN, UTN, bueno, BA, la UNTREF, la UPF, la Biblioteca Argentina para Ciegos, entre otras instituciones educativas. Muchas gracias, Pablo, por estar acá hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Y gracias a vos, Alejandro, por la invitación y por la iniciativa y esto que estás llevando adelante, que está buenísimo tener la oportunidad de reunirnos entre colegas que andamos en niveles parecidos y poder tener este espacio de intercambio. Claro, muchas gracias de verdad por estar acá. Y bueno, finalmente, y no por eso menos importante, obviamente, tenemos a Diego Strasser, quien es uruguayo, es ingeniero en informática especializado en el desarrollo de aplicaciones web y desarrollo de aplicaciones sensibles e interactivas. Profesionalmente trabaja de forma independiente en proyectos culturales, proyectos de museografía interactiva y soluciones empresariales. También es docente universitario, actualmente con talleres de programación para videojuegos en la licenciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y se considera en pro del software libre. Eh, Hola Diego, muchas gracias también por estar acá hoy. Hola Ale y a nuestros compañeros. Bueno, gracias por la invitación y por generar este espacio de intercambio. No, bueno, de verdad, gracias a los cuatro. Hoy me paro un poco de lado, de tratar de no intervenir así mucho. La verdad, me gustaría escucharlos bastante. Y bueno, pero igual para presentarme, hoy voy a estar de moderador de este espacio y pues soy Alejandro Cabezas. Me interesa mucho el arte sonoro, me interesa mucho el trabajo con las cartografías sonoras, los estudios sensoriales, las instalaciones sonoras también. Y pues bueno, ahorita estoy junto a Alfredo y el equipo de Kuiper y el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica, pues gestionando este proyecto de ambientes sonoros y pues mencionar que todo esto sucede en el marco del Fondo de Memoria Sonora y Audiovisual de la Secretaría General Iberoamericana. Eh, pero bueno, para empezar, sería, quisiera, no sé, tal vez saber un poco
sobre los proyectos, particularmente mapas sonoros que han estado desarrollando, que han desarrollado, ¿verdad? Eh, Contextualizar un poco, qué años, qué situación envuelve, o sea, si hay alguna situación particular que envuelva la creación de esos proyectos. Eh, sí, tal vez un espacio corto y ya luego pasamos como a un micrófono un poco más abierto sobre otras problemáticas que ya venimos hablando. Eh, pues también tal vez lo hacemos igual por el orden que estaban de arriba hacia abajo y luego abrimos el micrófono. Eh, Empezaría Horacio. Vale, vale. Bueno, yo voy a intentar ser un poco rápido y así después hacemos debate, ¿no? Supongo que muchos en la mesa, casi todo el mundo y la gente que escuche conocen el proyecto de Escoitar, porque es un proyecto, digamos, yo creo que es el decano, ¿no? En la mesa y quizá el único extinto. Em, y bueno, y es un mapa, claro, que se hizo ya hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando de 2006, que en términos de online y de proyectos que se basan en la web, pues es como casi prehistórico, ¿no? Y Escoitar era un mapa sonoro que surge un poco de un encuentro de gente, pues supongo que como muchos de vuestros proyectos, el encontrar a gente que tiene intereses parecidos, que venía pues alguna del mundo del arte, otra del mundo de la fonografía, otra del mundo de la música, ¿no? El encontrarse y buscar un poco un espacio de trabajo que en nuestro caso pues tenía mucho que ver con la identidad sonora, con la idea de si el sonido tenía algo que ver un poco con la cultura, ¿no? Y con la idea de buscar esos sonidos que son cultura, pero que son tradicionalmente olvidados por los archivos sonoros convencionales, ¿no? Normalmente los archivos sonoros trabajan mucho en la memoria oral y las grabaciones de música, pero el resto del ámbito de lo sonoro, eso que a lo mejor llamamos paisaje sonoro, pues quedaba un poco olvidado, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con la idea, ¿no? Está claro que nuestro referente era un poco Vancouver y toda la movida de los 70, pero justo entonces estaba prácticamente empezando Google, ¿no? Google Maps, porque Google Maps es más o menos como del año anterior, del 2005, y había como ahí una ventana de oportunidad de decir, pues mira, acaba de salir una herramienta nueva, vamos a ver qué hacemos. Y si trabajamos pues con la idea de sonido, de lugar y de identidad, un mapa, una cartografía online parece como un espacio interesante, ¿no? Y lo que sí quizás tiene particularidad nuestro proyecto es que, claro, cuando empezamos prácticamente no había nada, por supuesto no había herramientas, ni libres ni de pago para construir un mapa online y de alguna manera hubo un poco que improvisar, ¿no? que pensar soluciones mirando en lo poquito que había hecho y construir un poco de cero, ¿no? En prácticamente un año, porque nosotros empezamos a trabajar como en noviembre de 2005 y el mapa estuvo como en verano del año siguiente. En todo ese tiempo fue un poco el tiempo de desarrollo, de pensarlo, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista conceptual, porque yo creo que en Escoitar sí que teníamos como un trabajo muy mezclado, no era un proyecto, digamos, de un grupo que le encarga a alguien externo desarrollar una tecnología para soportar el proyecto, sino que el propio proyecto se desarrolla y la tecnología se piensa para el concepto y también aporta un poco a lo que queríamos hacer. El mapa estuvo funcionando casi 10 años y bueno, un poquito más quizá. Y en 2016 el proyecto estaba ya como muy viejo, aunque el mapa tuvo varias versiones y se hizo una primera versión y luego se adaptó. Digamos que en 2016, 10 años después, la herramienta era muy antigua, muy vieja. Y aunque intentamos un poco conseguir apoyos para renovarla y teníamos como una idea de dar una vuelta al proyecto,
bueno, ya estábamos en una época muy metidos en crisis, ¿no? Y de muy poco apoyo institucional a la cultura, y no fuimos capaces. Y entonces un poco el final del proyecto, que supongo que a algunos os suena, pues fue esa idea un poco del borrado, ¿no? De, de cómo revertir la dinámica del mapa y que cuando la gente se acercase a escuchar un sonido, cada vez que alguien escuchaba el sonido se borraba y desaparecía, de modo que a lo largo fueron como 10 días, pues la gente fue como reescuchando todas las grabaciones hasta que no quedó ninguna, ¿no? En ese tránsito como de 10 años del colectivo, sí que hubo como varias etapas y yo creo que las explico un poco y con eso lo dejo para después poder comentar, ¿no? Yo creo que hubo una etapa inicial de los mapas, ¿no? Que yo creo que el primer mapa así que nosotros recordamos es el de Freesound, que, que tenían como muy poca entidad, o sea, identidad, que estaban más pensados como repositorios y tenían más como un espíritu, pues como podría ser un espacio simplemente de almacenaje, pero tagueado geográficamente. Y creo que un poco la etapa que inauguró Escoitar y fue un poco lo que le dio bastante visibilidad fue esa vinculación a la identidad, ¿no? Esa idea, hablabas antes, ¿no? De que Pablo tiene como muchos proyectos de mapas, pero son mapas que tienen una identidad fuerte, que tienen un sentido, ¿no? No son un cajón desastre donde pueden ir multitud de cosas, ¿no? Tienen como su propio espíritu, su propia identidad, cada uno de ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco como una línea y esa idea un poco de lo colaborativo, ¿no? De que fuera un espacio participativo en que cualquier persona pues, pudiera de alguna manera entrar y subir. Y eso yo creo que es como una etapa que estuvimos como hasta 2009 más o menos trabajando, y luego la segunda etapa del proyecto hasta 2016 el mapa quedó como en segundo lugar y empezamos a trabajar bastante con realidad aumentada, ¿no? Con el proyecto de No Tours, que no sé si lo conocéis, que era un proyecto un poco de composición sonora basada en el espacio, y básicamente como nosotros lo veíamos era como que en esa primera etapa había como un movimiento extractivo, ¿no? Del sonido se extrae de la realidad y se vuelca en el mapa. Y esa segunda etapa lo veíamos más como lo contrario, ¿no? Como la idea de volver a volcar sonido sobre la realidad, ¿no? De componer y en los propios espacios sonoros generar una especie de metacomposición o composición virtual que solo puedes acceder vía dispositivo, pero que es un poco como una especie de localización sonora, pero que en vez de ser en un mapa, es, digamos, en el propio espacio, porque a través de una aplicación, pues cuando vas a ese punto, escuchas esa grabación, ¿no? Y sí que me parece un poco interesante como ese camino de ida y de vuelta, ¿no? De un primer trabajo más parecido, más de fonografía clásica quizás, aunque con un soporte online, y una segunda parte que tenía una dimensión quizás más compositiva y menos fonográfica. Y no sé, hago así como estas pinceladas y luego podemos hablar. Claro, claro, claro. Más bien, muchísimas gracias. Está súper interesante y me reservo un poco para precisamente sí, pasarle tal vez la palabra a Alfredo. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias, Horacio, de verdad. Excelente escucharlo, igual como será excelente escuchar un poco más de cada uno de los compañeros, de Diego y de Pablo, sus experiencias. Bueno, con respecto al proyecto de Ambientes Sonoros, fue muy interesante porque Ambientes Sonoros viene a cumplir, creo que, un anhelo de niño cuando experimenta con la parte tecnológica o ve todas las infinitas posibilidades que tiene la tecnología, y en especial la tecnología de mapas y esa referencia de poder trabajar con computadoras, poder trabajar con software y trabajar con mapas y ver el tema de geolocalización y también trabajar con la parte de sonido, de interacción con las personas. Entonces, cuando nos enteramos del proyecto, gracias a Alejandro y, y Mario, de hecho, parte del equipo de Kuiper, que conecta
con Alejandro, la idea de realizar un cartógrafo sonoro y un cartógrafo sonoro en Costa Rica, un mapa sonoro en Costa Rica, pues ofrecía muchas posibilidades, porque si revisábamos referencias anteriores en Costa Rica, gracias a lo desarrollado con el Instituto de Investigaciones en Arte, con el IARTE de la UCR, que viene a recopilar estas grabaciones o estos audios, gracias al proyecto de ambientes sonoros y el punto que tenía, pues nos daba esa posibilidad de desarrollar una aplicación en la cual los usuarios puedan interactuar más, puedan tener ese contacto con el sonido, puedan tener ese contacto con las grabaciones y poder registrar esos puntos o esos ambientes, como se llama la aplicación, propios de Costa Rica y que marcan como ese sello de Costa Rica particularmente, pero que en los diferentes países o en las diferentes regiones ustedes han podido pues constatar. Tecnológicamente fue ese anhelo de empezar a trabajar con mapas en la universidad. Tuve la oportunidad de ver pues, un poco de sistemas de información geográfica, pero no es lo mismo, no es lo mismo trabajar sobre un KML, trabajar sobre una herramienta de desarrollo, sobre un Quantum GIS, donde tienes que desarrollar ese tipo de mapas, construir un mapa en el que el usuario tiene que experimentar, tiene que grabar, tiene que suministrar información. Ahí es donde entra en juego el equipo. Entra en juego Christopher, que es el diseñador industrial que trabaja la parte de experiencia de usuario y de interfaces de usuario, y entra Mario también con apoyo en el desarrollo. Y algo que nos pareció interesante fue vincular dentro del equipo pues la perspectiva de Alejandro como creador, como la mente detrás del proyecto, y de Natasha, que también dieron como esa identidad. Entonces el equipo se volvió multidisciplinario y nos permitió pues llevarlo desde el aspecto tecnológico hasta la fecha que nos encontramos ya haciendo pues esa fase de desarrollo al lanzamiento. Entonces ha sido interesante por lo que conlleva, por el reto que conlleva entregar un producto que el usuario pueda sentir distinto a otras realidades que haya experimentado con manipulación de mapas. Llámese aplicaciones pues para transporte o para envíos, pero que sienta en ambientes sonoros un producto diferente. Y ha sido lo que más se ha buscado, y pues sí, hay retos en la parte tecnológica siempre que en lugar de convertirse en una problemática, se convierte más bien en algo apasionante. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo logramos que esta percepción del diseño, y me enfoco mucho en esa parte del diseño, se pueda plasmar bien a nivel tecnológico? ¿Cómo la idea de un diseñador para una manipulación en el mapa, para una animación, puede tener ese impacto a nivel tecnológico para responder a esas necesidades y que los usuarios perciban ese trabajo o ese esmero dentro del mapa? Y ha sido parte de lo interesante en este momento con todo el proceso de desarrollo. Tenemos un proceso que propiamente con el desarrollo de la aplicación arrancó en marzo del presente año, entonces ha sido un proceso pues bastante acelerado, y pues gracias a eso ha sido también parte del resultado del equipo, del nivel de integración del equipo, y lo que nos ha permitido pues aprovechar tecnologías y referencias existentes, referencias previas como las que ustedes han podido aportar pues a la historia de la cartografía sonora. Súper, gracias Alfredo. Sí. Sí, bueno, y tal vez ahí como rápido, ya que somos como parte del mismo team, del mismo equipo. Nada más como ahí también mencionar un poco, hablando esto de los contextos, que también en algún momento con el tema de la pandemia se vio como un poco como esta necesidad o esta posibilidad que ofrece como una plataforma virtual, ¿verdad? Porque de repente, y el hacerlo colaborativo, sé que entre los distintos mapas hay distintas formas de colaboración, también hay como distintas, o sea, puede que sea como un mapa que tenga como una vida que inicia y termina de enero a febrero, ¿verdad? Y que tiene como toda un interés de recopilar ciertos datos particulares o así. Y en este caso, el tema de la pandemia vino como a reforzar
la necesidad de esta aplicación o esta herramienta porque fue como, claro, tal vez yo no puedo ir a tal comunidad a hacer un taller, pero puedo publicar que está esta aplicación y que desde allá se puedan gestionar cosas a distancia, ¿verdad? Y que cada quien pueda como estar haciendo estos registros, aunque sea el celular y otras cosas. No sé, bueno, siguiendo con el orden la, de cómo nos vemos, estaría Diego, si quieres como comentar. Sí. Bien, bueno, mi relación con el sistema de información geográfico se remonta a mi etapa de estudiante universitario. O sea, estuve en un grupo de investigación del sistema de información geográfico y mi memoria de grado fue una investigación sobre algoritmos de búsqueda. Después, bueno, ya profesionalmente me convocaron para desarrollar el mapa sonoro que se llamaba paisajes.ui. Ese sitio ya lo desarrollamos en el 2000, ahora está como que no se continuó el sitio. Bueno, ese sitio fue como el primero que hacía de ese tipo, entonces bueno, fue como mucho aprendizaje y darme cuenta de cosas que salieron bien, cosas que no salieron tan bien, cosas que salieron mal. Entonces, bueno, después en el 2017 fue que me convocó Ana para desarrollar el sitio de mapa sonoro.ui. Que bueno, ahí también ya con todo el aprendizaje de paisaje.ui, bueno, fue un poco más acelerado el proceso y más prolijo, o sea. También bueno, me salté un poco comentarles de paisaje.ui, era más que nada de arte sonoro, de ambiente sonoro. Fue una investigación artística que se hizo en todo lo largo del río Uruguay. Entonces, bueno, estaban todas las grabaciones ahí geolocalizadas, se podían ir escuchando y se podrían aplicar filtros de lugar, de categoría. Bueno, con Ana le gustó también esa idea de poder ir eh, filtrando, ¿no?, las grabaciones y los lugares. Entonces, bueno, el sitio mapa sonoro tiene filtros por categoría, tiene buscador. Y bueno, el proyecto de Ana no es de arte sonoro, es más que nada de cultural, ¿no? O sea, hay canciones, hay cuentos, o sea, es como bastante amplio la investigación que desarrollaron. Y también tiene colaboradores de otros proyectos. Después también he trabajado en otros sistemas de información geográfico. Eh, Hay uno que está online, que pueden visitar, que se llama descubrimosmontevideoplan.uy, que la idea también es como, es para visitantes de turistas que vayan a Montevideo a conocer. Ahí están todos los más visitos, o sea, los lugares que hay que visitar de Montevideo. Y también están geolocalizados como con la idea de que cada uno se pueda armar su plan en base a dónde se esté quedando, a los lugares que quiera conocer. Y bueno, otro proyecto también más del lado empresarial, también de información geográfico, era una herramienta para una empresa donde podía ver dónde vivían sus clientes, dónde viven, qué productos habían comprado. Entonces ellos, bueno, era la herramienta, después ellos analizaban los datos, ¿verdad? Que analizaban para ver dónde podían poner locales nuevos, dónde podían poner centros de atención, todo eso. Y bueno, eso es un poco más o menos sí, los sitios que he desarrollado relacionados a cartografías.
Muchas gracias. Voy. Ya. Muchas gracias, Diego. La verdad, qué interesante como hasta el momento la diversidad que hay como entre los tres, ¿verdad? Y la diversidad de proyectos que han ido generando. Y bueno, escuchamos ahorita a Pablo Vaz. Bueno, buenas noches. Gracias Alejandro, gracias compañeros. Bueno, yo llego a este tipo de realizaciones desde el mundo de la música. Yo soy músico y desde ahí eh, llego al arte sonoro, donde puede estar inscripto este tipo de realizaciones, ¿no? De cartografías sonoras, grabaciones de campo y demás. Son categorías que muchas veces tienen bordes y límites difusos y me parece que es válido e interesante que así sea, no me interesa hacer categorizaciones de delimitaciones pero bueno, todo eso fue, digamos, parte de lo germinal en mi desarrollo, en mi desempeño en esta área, eh, sumado también a experiencias de trabajar con medios audiovisuales, haciendo música o bandas de sonido, de forma tal que esos fueron los antecedentes, eh, aparte de haber estudiado y conocido la obra, el trabajo de Murray Schaffer y demás, y bueno, Horacio mencionaba al proyecto de Vancouver, del mapa sonoro del mundo. Yo ya venía realizando grabaciones de campo y un día conocí el proyecto de Escoitar, que me pareció fantástico porque cristalizaba de alguna manera un montón de inquietudes y trayectos previos míos. Eh, bueno, tengo el agradecimiento siempre con Horacio y también con Joan Gil, Joan Gil López, para nombrarlo completo, que fueron ellos con quienes yo entré en contacto al conocer esa realización y bueno, pudieron facilitarme ellos algunas claves técnicas que me permitieron a mí realizar mis primeras producciones de mapas sonoros. Eh, Eso fue algo bastante, digamos, generoso de parte de ellos y determinante en mi trabajo en este sentido. Eh, y bueno, yo, digamos, mi relación con las cartografías sonoras están ancladas o parten de la escucha, ¿sí? Pongo como eje central la cuestión de la escucha o las escuchas, ¿sí? Eh, hay muchos estudios sobre las escuchas y hay distintas definiciones y formas de aproximación y de percepción, por eso hablo de las escuchas. Eh, pero creo que es lo fundamental porque toda producción con sonido, no solamente las grabaciones de campo y las cartografías sonoras, la música, el arte sonoro, bueno, parten de la escucha y finalizan de alguna manera, si es que finalizan en algún momento, pero van de la escucha propia del realizador a la escucha del interlocutor. Entonces, es algo que siempre centralizo y que enfatizo sobre ese tema. También algo que me interesa mucho es tener una mirada crítica sobre las cuestiones que tienen que ver con el empleo de las tecnologías de los registros sonoros, de las grabaciones de campo, de los paisajes sonoros y también las tecnologías de la representación visual de los territorios, que son los mapas, ¿no? También hago mucho énfasis en esos temas porque creo que es necesario, es un paso necesario, porque toda tecnología es, en definitiva, como todo lenguaje, es un recorte de una realidad, o es la construcción a la vez de una realidad o de distintas realidades. Y considero que algo que nos pasa, que es muy común, que es la naturalización de las tecnologías, que es la invisibilización del recorte que las tecnologías que utilizamos implican en esa construcción de sentido que
que hacemos de forma explícita o implícita o consciente o inconsciente al llevar adelante cualquier tipo de estas realizaciones. Entonces, también trabajo sobre eso. Me interesa, por lo menos, que aparezca como tema de debate o de pensamiento o de intercambio en el momento de llevar adelante una realización de este tipo, una cartografía sonora, que para mí es, de alguna manera, un soporte, una plataforma de realización audiovisual, ¿sí? Lo considero de esa manera. Un mapa sonoro es un medio audiovisual, en definitiva. Este, tiene una narrativa, o permite múltiples narrativas, y bueno, y sobre eso trabajo. Em, Tengo desarrollados varios mapas, como se comentaba anteriormente, porque vengo ya desde hace bastante tiempo organizando talleres donde se forman grupos, muchas veces multidisciplinarios, que participan personas de disciplinas muy diversas, músicos, comunicadores, gente que hace radio, artistas visuales, en fin, eh, gente interesada en el trabajo en el territorio, con el territorio, y también gente que viene más atraída por la cuestión sonora. Y bueno, a partir de estos ejes temáticos de debate, bueno, justamente lo que trato de llevar adelante en estas realizaciones es que al interior de cada grupo que se forma, hay distintos orígenes en los grupos que yo vengo armando, porque muchas veces surgen de mi propio estudio, ¿sí? A veces han tenido un origen institucional, en fin. Lo que trato es de que surja un eje temático para trabajar a partir de la escucha, a partir de temas que tengan que ver con el territorio, con los paisajes sonoros, que puedan encauzar eh, la acción de producción, por un lado, y también que a quien escucha, a quien se vincula con el mapa sonoro, también le ofrezca una propuesta, un contexto, y no sea como hablábamos hace un rato, un repositorio de una diversidad, una miscelánea de registros que, por lo menos a mi modo de entender, debilita la construcción de un mensaje. El interlocutor escucha a alguien cantando en la ducha, después un tránsito en un semáforo, después otra cosa y otra cosa que no tienen como una propuesta organizativa. Y esto no invalida para nada ninguna otra mirada, ¿no? Estoy contando un poco el enfoque que a mí me moviliza en general. Así que bueno, son varias las producciones que llevamos hechas hasta el momento. Generalmente, bueno, hablando de tecnología, muchas veces eh, el trabajo se realiza a partir de las tecnologías que las personas cuentan. Y la mayoría de las veces esas tecnologías son los teléfonos celulares. Eh, Cuando hay ocasión de contar con equipamiento de alta definición, equipo profesional de sonido, también se trabaja de esa manera, pero muchas veces también trabajamos con tecnología de consumo, este, que posibilita que la participación más amplia de un espectro mayor de personas que pueden participar en este tipo de realizaciones. Así que bueno, eso es un poco el- un pantallazo de mi quehacer en este universo, eh, que bueno, estamos acá para seguir charlando, Sí, creo. genial. No, muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, Horacio, Alfredo, Diego. Gracias por esta buena introducción al trabajo
ustedes y bueno, creo que aquí vienen como, a partir de ahorita me gustaría, bueno, voy a plantear ciertas inquietudes que he tenido, creo que ahorita Pablo apuntaba algo con la tecnología también interesante. Eh, Dos cosas para mencionar sobre esta dinámica. Lo que voy a mencionar, la idea no es que, o sea, pueden tomarlo, pueden no tomarlo, pero la idea es más bien como dialogar un poco sobre lo que venimos exponiendo, ¿verdad? Esas inquietudes que de alguna manera me surgieron previo a este conversatorio, ¿verdad? Tienen que ver con estos retos, con estas posibilidades, de repente, sí, con esos retos, con esas posibilidades de hacer un mapa, ahora que creo que en este espacio sí todos hemos trabajado de alguna manera con categorías, ¿verdad? Como con algún tipo de filtro o categorización o taxonomía para darle este sentido a a la narrativa, ¿verdad? Que mencionaba Pablo un poco. Eh, Sin embargo, bueno, también, como mencionabas, no necesariamente es la única forma en que puede surgir, puede que hayan como exploraciones un poco más con la aleatoriedad y con otros caminos que puedan haber. Eh, y bueno, no sé, aquí me gustaría entablar sí, conversación. Y un punto que sí tal vez me gustaría que toquemos, tal vez un poco más hacia el final, es cómo sostener esto, cómo se vuelve sostenible una iniciativa como esta, ¿verdad? En algunos casos, bueno, ustedes han sido programadores de sus propios proyectos, en otros casos como Diego o Alfredo, de repente no, ¿verdad? De repente han sido como contratados o contactados para elaborar esta programación. Eh, y aquí vienen como ciertas cuestiones de, no sé, tal vez de financiamiento, ¿verdad? Sin volver como esto necesariamente como un... Sé que los intereses a veces van un poco más allá del financiamiento, pero dice como sea, programar una aplicación no es algo gratuito, ¿verdad? O no debería hacerlo en todo caso, si lo es o no lo es. Entonces, nada, ahí también como problematizar un poco ese tema sobre cómo hacer sostenible esto que de alguna manera, si bien puede tener fines artísticos o fines un poco más personales y exploratorios, también como forman parte de un repositorio de patrimonio cultural desde el ámbito en que se mire. Puede ser incluso hasta un repositorio desde el punto de vista artístico, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, ya como lo mencionas, también Ambientes Sonoros se posiciona mucho desde que cada persona que registra, lo que registra no es el sonido per se del lugar, sino lo que registra es la escucha de los eventos sonoros y de los fenómenos sonoros, ¿verdad? Porque está fijando su atención o su interés sobre ciertos fenómenos aurales y los está priorizando sobre otros. En ese caso, y bueno, también ahí, bueno, en este momento abro la conversación, tal vez me gustaría como empezar a mí hablando un poco como sobre ciertas resonancias, pero la idea es que tengamos los micrófonos abiertos si queremos y como que entremos cuando queramos. Sé que eso no es muy usual en un conversatorio, pero me parece un poco más informal y fluido que, bueno, pueden levantar la mano si quieren también, si no quieren como interrumpir. Nada, con esto que estaba mencionando, me resuena mucho el hecho, uno, como eso que mencionabas, que es un producto audiovisual, me llamó como mucho la atención, ¿verdad? Es cierto, o sea, claro que hay una narrativa y claro que pero es como el por qué hacer un mapa, ¿verdad? ¿Por qué no hacer simplemente como un SoundCloud, digamos, ¿verdad? Una lista de sonidos, que también es un formato, pero el hecho de hacer un mapa y el ubicar algo en un punto geográfico ya significa y ya plantea cierto discurso y ya tiene hasta como un contenido hasta político, estético incluso, ¿verdad? Que bueno, lo estético pasaría más como por retos de programación, capacidades de programación,
que no sé, ¿verdad? No me imagino, digamos, como en el 2006, qué posibilidades había de modificar realmente a nivel de visualización un mapa. Y bueno, cuando he conversado con Horacio como un poco más personal, es como, bueno, eso surgió casi que de un blog, no sé, como de un WordPress. Y es increíble como lo que se logra con eso, ¿verdad? Y con las herramientas que hay ahora, etcétera, atraviesa muchas cosas. Y con lo de la escucha y los proyectos interdisciplinares y así, por lo menos ambientes sonoros, eso ha sido como un tema en cuanto a la calidad o no calidad. En algún momento tal vez me restringí mucho a pensar que quería audios de buena calidad, entre comillas, cuando no tenía este sesgo de qué es buena o qué es mala calidad, ¿verdad? Tal vez como por toda una tendencia o corriente de la que vengo, de la producción audiovisual, etcétera, que uno quiere un sonido casi que de estudio cuando sale a grabar a la ciudad. Entonces, y eso que decís, y pues bueno, sí, yo tengo equipo un tanto especializado, pero el celular, eso lo hablábamos ayer, ya de por sí también registra un poco un contenido histórico que es el sonido del celular. Si yo grababa con no sé, con un Samsung de hace 5 o 6 años, el micrófono era diferente que el de ahora, iba a grabar el sonido de manera distinta y se le iba a meter el viento de forma distinta o no, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también juega como con la escucha. Y sí, me interesa mucho el tema de hacer convergencias. No sé, eso es una pregunta que tiro ya para no intervenir más y escucharles. Y es como hasta qué punto una aplicación como ambientes sonoros puede sostenerse siendo solo un mapa que albergue distintos proyectos, por ejemplo, trabajar como con antropología, trabajar con arquitectura, con arte sonoro, con comunidades, ¿verdad? Dentro del mismo mapa, o hasta qué punto sería recomendable hacer distintos mapas que aborden distintas temáticas para no hacer eh, entramado extraño de significados o de sentidos que mencionaron en algún momento, ¿verdad? No sé, me parece como, me quedó resonando eso, como que si de alguna manera converger tanto en un mapa puede volverlos a cierto punto difuso o no. Creo, Bien. Dale, 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 dale. sí, Ahí ya me retiro, perdón, sí, tiro el micrófono. tranquilo. Creo que la mejor respuesta con respecto a si un proyecto como ambientes sonoros o un cartógrafo sonoro tiene que expandirse o vincular a diferentes disciplinas dentro de su filosofía, nos lo ofrece lo que ha sucedido con aplicaciones que se fundamentan en sistemas de información geográfica. ¿Qué ha pasado anteriormente? Veamos el caso de Uber o el caso de las aplicaciones de delivery o Uber particularmente. Si nosotros vemos, Uber nace como aplicación para transporte con una utilización de sistema geográfico, con el poder o las ventajas que le brindan los mapas para geolocalización a los usuarios y poder entender hasta qué punto su unidad se encontraba cerca del punto de destino. Ese es el principal encuentro. Cuando vemos que se expanden hacia los servicios de delivery, hacia la entrega de comidas o entregas de artículos o de mercancías, entonces nos está mostrando que hay una cierta diversificación hacia productos específicos en los cuales poder explotar con mayor efectividad los beneficios que el mapa ofrece. Siento que mientras se respete la esencia con la cual se crea el mapa o el proyecto y se mantenga fiel a su esencia, el mapa seguirá siendo efectivo para la comunidad y para lo que la misma representa. Entonces, más bien creo en la diversificación, creo en vincular soluciones gráficas para diferentes disciplinas antes de unir a todas dentro del mismo mapa, porque tal vez los usuarios serían los que se vean más afectados de encontrar elementos que tal vez no los representen como usuarios o como lo que buscan en la aplicación. Entonces, si tenemos un mapa sonoro, un cartógrafo sonoro, el cual
representa la escucha de sonidos en diferentes ambientes, la escucha relacionada con el arte, con la cultura o con la convivencia urbana. Y se mantienen fieles a ese estilo, es efectivo. Pero si ya estamos encontrando que hay una cierta división, una cierta separación de ciertos grupos de usuarios, bueno, ahí es donde entraría una evolución del cartógrafo para poder cumplir esas necesidades de los usuarios cuando sea el mismo flujo de los usuarios el que lo solicite con su interacción. Considero yo en este caso. Súper, gracias Alfredo, sí, eso está súper interesante, es cierto. También, bueno, sí, tal vez tomar como puntos de referencia otras aplicaciones que no van directamente a sonido, pues arroja ciertas utilidades que pueden tener un mapa, ¿verdad? Eso está como, sí. No, estaba pensando, en relación a lo que comentabas de la perdurabilidad, que bueno, en nuestro caso no fue un proyecto perdurable o sí, depende cómo lo entiendas, porque duró mucho tiempo, pero también es cierto que en determinado momento decidimos interrumpirlo. En nuestra experiencia sí que hubo un momento en el cual hubo que tomar una decisión y la decisión sí que marcó precisamente la falta de perdurabilidad del proyecto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en relación al proyecto de Nocturnes, que era un proyecto de realidad aumentada, y sí que hubo como el momento de decidir si lo que queríamos hacer era una startup y un servicio o si lo que queríamos hacer era un proyecto netamente artístico, ¿no? Y en el decidir que era un proyecto artístico y que no era un proyecto de startup, sí que de alguna manera le pusimos como una fecha de caducidad al proyecto en cuanto a sostenibilidad, ¿no? Este tipo de los proyectos tecnológicos, yo creo por lo menos, y los mapas tienen una base tecnológica porque dependemos de Internet y dependemos de los servicios de mapas y si además hablamos de aplicaciones de móvil, pues dependes de los sistemas operativos. Yo creo que tienen unos niveles de exigencia de actualización muy fuertes, ¿no? Realmente cuando desarrollas para el teléfono, estás teniendo como que permanentemente actualizar, permanentemente cambiar y un proyecto en 6 meses casi ya está obsoleto, ¿no? Y si no estás permanentemente... Y esa exigencia a lo mejor choca un poco quizá con los tiempos de la cultura, ¿no? Con otro tipo de... con los tiempos y con los ingresos, con la capacidad de... Entonces sí que es cierto que yo creo que hay como una tensión en los proyectos tecnológicos de este tipo entre diseñar un servicio que consiga tener una masa crítica de usuarias suficiente para que de alguna manera sea sostenible o hacer un proyecto más artístico que a lo mejor pues se basa o en un esfuerzo inicial de un grupo de personas o en una tecnología que ya se ha desarrollado y que aprovechas o en un presupuesto inicial de una institución cultural pero que sabes que va a tener, digamos, una duración X hasta que, digamos, esa energía se acabe. Y en nuestro caso sí que hubo una decisión consciente, sobre todo en el proyecto de Nocturnes, de que no nos interesaba hacer una startup ni empezar a vender productos relacionados con Nocturnes, porque desarrollamos la aplicación para hacer nuestros propios proyectos y la abrimos simplemente porque lo que queríamos era que otra gente la utilizase. Pero claro, en la medida en que no se actualizó y no hubo, digamos, unos ingresos específicos para desarrollo, pues evidentemente llegó un momento que la aplicación estaba tan obsoleta que prácticamente para actualizarla era casi mejor rehacerla, ¿no? Y en general en el tema de, digamos, de este tipo de proyectos, yo creo que ahí como una decisión que tomar, yo creo, no lo sé. En uno de los últimos proyectos que he participado, CGeoMap, que digamos que es un proyecto como de segunda generación, después de la participación en Escoitar, en el que estuve participando como desarrollador y ahora, digamos, estoy un poco desvinculado.
se hizo como una especie como de doble capa y CGEOMAP fue un proyecto, una plataforma que se pensó para hacer el mapa del exilio en México en el año, pues yo creo que fue la anterior celebración. Este año se ha celebrado el 80, fue en el 75, o sea, cada 5 años. Y entonces lo que se hizo fue, digamos, vale, tenemos un mapa, que es el mapa del exilio, que sigue ahí, pero lo que vamos a hacer es como desarrollar una plataforma que nos permita hacer este mapa y luego tratar, sí, de comercializar de algún modo la plataforma. Y digamos que el proyecto sí que cogió bastante fuerza, porque cada vez que se iban haciendo un proyecto diferente, la propia plataforma se iba actualizando. Y de hecho, pues digamos que la plataforma al final ha adquirido, digamos, como una entidad propia y hay otra persona, Fred Adam, que sigue trabajando en el proyecto y sigue un poco como desarrollando, pensando. Y en este caso no sería tanto como un sitio que alberga muchos proyectos, como una plataforma que, aunque está pensada inicialmente para un proyecto, cada vez que surge la posibilidad de hacer otro proyecto, pues lo que haces es coger la misma plataforma, actualizarla, implementarla, mejorarla, y de alguna manera esas mejoras pues también van para toda la comunidad, ¿no? Entonces, cada vez que hay un proyecto, la plataforma se actualiza y las propias actualizaciones sirven para la comunidad. También es cierto que en la misma medida que el proyecto de CGEOMAP se hizo bastante sostenible y sigue siéndolo y generando unos ingresos, cada vez se volvió más un proyecto de desarrollo que un proyecto artístico. De hecho, fue un poco la razón por la cual yo me desvinculé, porque llegaba un momento que el único trabajo que hacía era programar. Y entonces, aunque yo he programado mucho, digamos que mi formación inicial es artística y siempre programo un poco porque no hay más remedio cuando toca. Pero digamos que lo que me interesa es lo que consigo, ¿no? El proceso me interesa también porque yo creo que y lo hemos hablado, ¿no? Hablabas del corte, que me parecía muy interesante, Pablo, cuando trabajamos con tecnología, pero sí que no me interesa estar lejos o totalmente alejado de la parte creativa. Y lo que comentabas del corte me parecía también muy interesante, porque yo creo que es una tensión que todos los mapas sonoros hemos tenido en algún momento, ¿no? Que el mapa y la cartografía es un soporte muy visual y hablamos mucho de lo sonoro, ¿no? Nosotros en Escoitar incluso en algún momento pensamos en si hubiera suficientes sonidos, si podríamos borrar el mapa y hacer una representación solo con los sonidos, ¿no? Y sí que es cierto que, digamos que al escoger una tecnología estás haciendo un corte de la realidad y el propio concepto de cartografía tiene muchas implicaciones, ¿no? La visión cenital, toda una serie de elementos geopolíticos incluso que sobreimponen al proyecto, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, eso es algo sobre lo que, bueno, ya estábamos hablando y creo que lo que surge como particularidad interesante en las cartografías sonoras es ese vínculo estrecho entre la representación del espacio y la representación de la escucha. Eh, y realmente, por lo menos en mi experiencia, es un punto muy difícil de abordar desde, digamos, desde lo que es la representación del espacio. Primero porque no es digamos, mi lenguaje desde el cual provengo, lo que tiene que ver con la representación visual y eso llevado a la representación de los territorios. Entonces, finalmente lo que termina ocurriendo es que uno se vale de lo que tiene a mano, que son las plataformas de mapas existentes, realmente existentes. Si bien hay tecnologías, esas mismas tecnologías permiten que uno desarrolle sus propias interfaces visuales para representar los territorios. Bueno, ese aspecto está vinculado con lo que mencionaba antes Alejandro, con la financiación. Ahí para hacer un tipo de intervención en una representación de territorios que digamos, presente
un aspecto completamente diferente al tradicional, con sus implicancias políticas, como decías Horacio, que cuestiona el porqué de la mirada cenital, el porqué del norte arriba y el sur abajo, el porqué y tantos porqué, digamos, que hay desarrollos muy profundos de la gente que trabaja en lo que es la geografía crítica, bueno, que cuestiona permanentemente esos modelos. Uno termina valiéndose de la tecnología existente. Pero lo mismo ocurre a nivel de sonido, porque finalmente para poder compartir una escucha, quedamos supeditados a las herramientas que tenemos actualmente, que son los micrófonos y soportes de grabación y después los parlantes, que, eh, bueno, creo que hay posibilidades de resignificación de estos elementos y muchas posibilidades de cruces diversos que enriquezcan estas narrativas. Algunas cuestiones son difíciles de sortear o de manipular completamente, pero creo que es válido por lo menos tener el cuestionamiento o el pensamiento crítico presente de esos recursos que uno termina utilizando y valiéndose de ellos. Por el lado de lo que tiene que ver con los financiamientos de los proyectos, en mi experiencia hay distintas maneras. A veces los proyectos han sido alojados institucionalmente, por ejemplo, una materia, un taller optativo en la Universidad de 3 de Febrero, o como un proyecto que llevó adelante el gremio docente de la Universidad Nacional del Centro, o también a partir de un subsidio del Fondo Nacional de las Artes para el proyecto de la Isla Martín García, donde el mapa, los registros sonoros fueron construidos por los chicos estudiantes, chicos y chicas de la escuela secundaria de la isla. Y por otro lado, los proyectos autogestionados desde mi estudio, bueno, que son dados en forma de taller, entonces la gente se inscribe y eso permite que se produzca la cosa, ¿no? Con la idea de, además, no solamente de la realización, sino de la cuestión, ¿cómo llamarla?, pedagógica o educativa, de poder brindar herramientas para quien quiera y pueda llevar adelante sus propios proyectos, pueda hacerlo también, ¿no? Bueno. Creo que ahí es muy, muy importante el tema con respecto al financiamiento de los proyectos. Y tal como lo mencionaba, en el caso particular, creo que para el contexto de ambientes o para el contexto de muchos proyectos, por lo menos en la parte de Costa Rica con respecto al desarrollo de cultura, en muchos casos el tener esa posibilidad de arrancar con un proyecto, tener la posibilidad de tener los recursos suficientes para poder desarrollar estas tecnologías, a veces se convierte en un punto complicado, en un punto de dolor para el desarrollo de los proyectos. Y particularmente desde la experiencia con el desarrollo de ambientes sonoros, creo que el rol que jugó Ibermemoria en el desarrollo, o por lo menos en la participación con el Fondo para Ambientes, fue productivo porque permitió pues dar como ese impulso inicial a tener si podríamos decir, un producto mínimo viable, un MVP para el desarrollo de este cartógrafo. Pero también hay ciertos recursos que no son necesariamente económicos para el desarrollo de la plataforma y jugaron un rol importante. El apoyo, creo que, de instituciones públicas, en este caso universidades, como el Instituto de Investigación de Artes, el Instituto de Investigación del Arte de la Universidad de Costa Rica, creo que fue un aliado estratégico para el desarrollo del proyecto de ambientes sonoros y para el desarrollo de muchos proyectos en la parte de investigación del arte. En el caso particular de ambientes, permitió pues optar con un elemento tecnológico, con una infraestructura tecnológica
que almacenara los recursos sonoros que provee la aplicación de ambientes sonoros y poder usar ahí un esquema pues de una arquitectura más distribuida a nivel de software. Entonces estamos teniendo una aplicación que está capturando de los dispositivos móviles, pero que está enviando esas grabaciones hacia una infraestructura a nivel de una institución pública y que después nos permite recuperar esas grabaciones y también servir como un elemento de respaldo a la aplicación. Y esa interrelación entre instituciones o esa colaboración es lo que también permite el desarrollo de este proyecto y de proyectos venideros, y eso es lo que se espera en la parte no solo de espacios sonoros, sino también en la parte artística o en la parte cultural. Creo que es importante cuando se tienen esos aliados claves, cuando se tienen esas posibilidades de poder generar esas alianzas y lograr los objetivos entre instituciones públicas, entre instituciones privadas, pueden dar casos u organizaciones no gubernamentales que tienen un rol fundamental en promoción de la cultura, del arte, la investigación y la extensión. Bueno, yo comentarles un poco relacionado a lo que planteaba Alejandro del financiamiento. Los proyectos que he trabajado son fondos concursables, o sea, proyectos que se presentan y después, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura otorga los fondos para poder desarrollar los proyectos. Pero en ambos casos, después la continuidad económica de esos proyectos queda a cargo de los responsables, ¿no? En el caso del mapa sonoro, está a cargo de Ana, que ya digo, sí, se encarga de pagar el dominio y el hosting. Entonces, al momento de plantear el proyecto, dónde almacenar los sonidos, entonces eso está relacionado también al almacenamiento del servidor del hosting. Lo que nos pareció buena idea era conseguir un hosting que fuese económico, que funcionara bien, que tenga poco almacenamiento y los archivos de sonido tenerlos en el sitio de Archive, que bueno, es un sitio que se puede subir material multimedia. Entonces, bueno, el sitio tiene, si bien, digamos, el mapa está ahí adentro, pero los sonidos vienen, lo tenemos en Archive. Fue como una forma que nos pareció económica, digamos, viablemente económica para poder desarrollar el mapa sonoro. Y bueno, también es relacionado a que estos proyectos perduren en el tiempo, creo que también está muy relacionado a los contenidos, ¿no? O sea, a medida que estos proyectos estén vivos y se generen nuevos materiales y que esos materiales se incorporen en el mapa, yo creo que esos proyectos como que pueden perdurar. Ya cuando la cosa se queda media quieta, media estancada, que ya la gente cada vez que entra, que como que siempre se encuentra lo mismo, como que ahí, bueno, la cosa empieza a perder interés. Entonces, bueno, sí, o sea, específicamente para el mapa sonoro, yo desarrollé como toda la estructura para que Ana, que es la encargada de subir el material, lo pudiera hacer de forma sencilla y que eso también se refleje automáticamente en el mapa. Entonces, bueno, ya cada 2x3 va subiendo tantas de las investigaciones que va haciendo. Y relacionado también un poco a la tecnología, que como se habló un poco también al principio, claro, ya tenía grabaciones que estaban geolocalizadas, o sea, que tenía la coordenada exacta de dónde había sido, pero otras no, pero ya sí sabía dónde se habían realizado. Entonces también le desarrollé como la posibilidad de que ella pudiera abrir el mapa y poder elegir el lugar donde hizo la grabación. Entonces fue como la forma de resolver esos
esos lugares, digamos que esas grabaciones que no tenía las coordenadas, pero bueno, pudimos resolverlo de esa forma para que, para que queden, como decía, geolocalizados esas grabaciones. Muchísimas gracias. Voy porque creo que se me estaba metiendo sin querer el sonido del WhatsApp, pero bueno. Wow, bueno, primero, de nuevo, demasiadas gracias por compartir esto hoy. Creo que esto es algo súper importante de qué hablar, tanto las propuestas iniciales, digamos, para conocer distintas formas, como esta conversación que ha derivado un poco, tanto nuevamente en ciertos temas transversales, como dice tema del financiamiento, me parece a mí muy importante. Personalmente me parece importante porque eh, si bien en Costa Rica existen diversos mapas sonoros que fui conociendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eh, a mí me gustaría de alguna manera que esto pueda como persistir, que pueda escalar, ¿verdad? Que pueda como de alguna manera formar esta convergencia un poco entre un archivo eh, de ahí, más como desde el lado de memoria histórica, etcétera, ¿verdad? A un proyecto que pueda vincularse con el quehacer artístico, porque en algún momento yo también me quedé, me pasó algo que bueno, Horacio le pasó hace tiempo y ahorita lo estoy empezando a vivir tal vez un poco, que es que hubo un tiempo en que no era que no disfrutaba la grabación, sino como que estaba muy metido en el lado de gestionar esto y estaba muy metido en el lado de que tengo que cumplir con ciertos registros. De repente nada más quería hacer grabaciones para alguna obra de arte sonoro o electroacústica y sentía como que estaban divididos un poco los mundos, ¿verdad? Como que una cosa era la grabación para creación artística y otra cosa era la grabación para ambientes sonoros y aparte de eso otra cosa era la gestión del proyecto. Entonces, algo que internamente podía pasaba por el interés por lo sonoro y por la cultura, etcétera, se terminaba dividiendo como en 4 o 5 tareas ahí distintas. Eh, y poco a poco he ido como pensando en esto, como bueno, también el abrir y el buscar el fomento, no solamente desde la memoria histórica, sino también desde la investigación, ¿verdad? En la medida en que, por ejemplo, Pablo, así uno pueda como fomentar estas iniciativas desde la investigación en artes o desde algún proyecto docente o desde algún tipo de espacio en el que trabajo comunitario, por ejemplo, esto que mencionaste, ¿verdad? O los fondos concursables. Y yo le agradezco infinitamente al Instituto de Investigaciones en Arte, porque aunque yo soy de comunicación, ellos me recibieron y dijeron como, ok, bueno, desarrolla esto acá, está súper bien. Y, y recientemente estuvo el fondo concursable de Ibermemoria, con el que se está pudiendo hacer esta plataforma más interactiva y que de alguna manera piense en quién escucha y, o sea, quién va a escuchar esto, porque eso fue un tema que salió ayer, ¿verdad? Como quién finalmente va a terminar escuchando los audios, porque puede que haga todo este esfuerzo y que quiera grabar un montón, pero al final los audios no se han escuchado, sí, sería una paradoja muy grande, ¿verdad? Entonces, o termina siendo un mal ejercicio de la representación, con todo esto que estábamos hablando de lo que ya de por sí hablaba, plantea una cartografía o plantea, y no sé, en las ciencias sociales puede haber como un rollo con el poder que, y en el arte, en el ejercicio de la representatividad que pues es una responsabilidad, sea como sea ética o una postura que hay que asumir desde dónde lo va a hacer uno, ¿verdad? Si quiero yo ir a representar cierto espacio o si como en tu caso voy a ir a que estas mismas personas tengan las herramientas para hacer un ejercicio de representación de su espacio y de exploración de su propio espacio, ¿verdad? Y cómo intermediar todo esto me parece muy lindo. Aquí hay un
proyecto, ahora que Horacio mencionaba lo de tal vez quitar el tema del mapa, que no me acuerdo cómo se llama, pero está en el archivo, usted no está aquí, que es un mapa que la pantalla es negra y vos nada más vas pasando el cursor del mouse y vas descubriendo los sonidos. Creo, sí, hay un nombre que tengo en la cabeza, pero no quiero decirlo si no es, pero bueno, creo que es de Felix Bloom, no estoy seguro si es de Felix Bloom, la verdad. Me parece que sí, pero en fin, me pareció una forma muy interesante y creativa, ¿verdad? Que ya parte de lo personal de él y así como de tener esa pantalla en negra y al fin vas transitando por un espacio oscuro, por así decirlo. Pero nada, o sea, la verdad es que de los 3 y 4, contando a Alfredo, nada más que Alfredo lo veo todos los lunes y estamos ahorita terminando de hacer el desarrollo de la plataforma. Y les admiro muchísimo, ¿verdad? No sé, o sea, yo ahorita estoy por estar en este taller que va a dar Pablo Las, así hago propaganda Buenísimo. desde acá. Bienvenido, Alejandro. Hago propaganda, Pablo Las está haciendo talleres de creación de mapas sonoros y de grabación y hace como distintos prácticas docentes con esto y me parece increíble y necesario que eso se esté haciendo. Horacio, pues también, bueno, no sé, siento que hay como algo que quiero agradecer antes de terminar, tal vez es, y lo hice la vez pasada y creo que no me he topado una mala experiencia ahorita y espero no toparla, que hay un mundo muy abierto en cuanto al sonido, ¿verdad? Como cuando uno se plantea como que quiere crear y que quiere hacer sonar, o que quiere plantear ejercicios de escucha o algo así, me he topado con manos y oídos y voces abiertas y anuentes a colaborar y anuentes a ofrecer y a impulsar ese tipo de iniciativas que se expandan más. Y creo que lo mínimo que puedo hacer desde esto que estoy empezando a gestar es resonar con eso, ¿verdad? Como que lo que sea que venga, yo digo, mae, que ojalá se puedan impulsar este tipo de proyectos como lo que está haciendo Pablo ahorita, como difundir y ojalá conforme tenga cierta noción sobre cómo generar un mapa, otras personas puedan hacer uso de cartografías sonoras desde sus intereses más diversos que puedan haber. Y creo que esto tanto nos aporta al mundo entero en cuanto a la oralidad, como a nosotros mismos como gestores de proyectos y que mientras más hay, más legitimidad hay de que esto importa un poco, ¿verdad? Entonces creo que... Sí, yo creo, para meter un último bocadillo, creo, es que no hay un solo mapa sonoro, no hay un solo tipo de mapas sonoros, hay una infinidad de mapas sonoros alrededor de todo el mundo, ¿sí? Distintas miradas, distintos recortes, mapas de lenguas, mapas de manifestaciones sociales, mapas de protestas, mapas económicos, mapas de ruidos, mapas submarinos de sonidos. Y por un lado, bueno, esa diversidad creo que es muy valiosa y que está bueno que se expanda y no que se sojice un poco, ¿no? Como que se reduzca a un discurso único como tiende casi todo últimamente en las realidades. Y por otro lado, algo que mencionaba Horacio, se mencionó también acá, yo pienso en lo lábil y lo efímero de estas tecnologías. Cuando Horacio hacía la descripción de todas las plataformas y tecnologías que atraviesan la realización de un mapa sonoro, que ya ha pasado con un simple cambio de política de una de las corporaciones que sostiene alguna de las plataformas, se viene el proyecto abajo. Y a veces se soluciona y a veces no. Yo empecé primeramente con la combinación de Google Maps y SoundCloud. Bueno, ambas empresas cambiaron sus políticas y chao. No, esos proyectos no existieron más. Y uno los puede transformar, pero ya son otra cosa. Ya son otra cosa. Entonces es un poco una condición, ¿no? Esa labilidad que hoy están, después no sabemos
la perdurabilidad. Y un matiz respecto de lo vivo de los mapas, cuando están siendo nutridos permanentemente o no. Creo que hay una zona crítica en el tiempo, que es cuando empiezan a ponerse viejitos porque no tienen una nueva alimentación de contenidos. Pero creo que eso es un lapso, porque después viene el valor histórico, decir, mirá cómo se escuchaba en el año 2006. Qué bueno. ¿No? Ahora ya dejó de ser una cosa que se murió porque no le pusimos contenido actualizado, sino que decir, wow, pasaron 15 años y mirá, ahora cómo cambió el tránsito, cómo cambiaron las tecnologías de consumo, creo que también hay, bueno, nada, son matices que están ahí siempre dando vueltas en lo que hacemos. Sí, es un Sí, reflex. también para acabar un poco en relación a lo que decía Pablo y tal, quizá para nosotros un poco de la experiencia de tener un mapa y haberlo borrado, sí que sacamos un poco como que yo creo que hay dos claves que nunca hay que olvidar, ¿no? Y una está claro que es la comunidad. Yo creo que en ese sentido el trabajo de Pablo, de talleres, de enseñanza, de creación de comunidad, creo que es la base de un proyecto a largo plazo. Y luego digamos, la escucha y la grabación, es decir, la práctica de la escucha y la práctica de la grabación. Uno de los grandes valores de los mapas no es, el mapa, digamos, es un poco como una especie de registro de un proceso previo, no. Quizá lo más importante es el proceso de creación del mapa, ¿no? El proceso de creación de esa comunidad, de sensibilización hacia una determinada cuestión sonora, de pensamiento sobre cómo se representa y se comparte y se realiza. Y digamos que ese proceso en sí mismo tiene valor y el mapa después es un registro, una huella de ese proceso, pero como tal el proceso vale la pena y es importante. Hermoso. Sí, perdón, no, nada más. O sea, siento como que esos, o sea, estas reflexiones que están tirando ahorita valdrían por un curso de vida más que de, que de mapas, o sea, de cartografía sonora. No sé si Alfredo o Diego quieren decir algo para ir cerrando ya. Y Bueno, yo creo que pensándolo desde el punto de ambiente sobre los mapas sonoros y de todos los cambios y las tecnologías, por lo menos la vinculación con las tecnologías y lo rápido que podemos dejar una tecnología e incorporar otra, que es prácticamente un abrir y cerrar de ojos. También a nivel del contexto de los mapas sonoros, creo que una evolución necesaria siempre en este tipo de mapas es pensar en los temas de accesibilidad, es pensar en vincular todo lo que es accesibilidad, el diseño móvil accesible, el diseño web accesible a la cartografía sonora, para que sea verdaderamente inclusivo todo el diseño de las plataformas y lleguemos a la mayor cantidad de usuarios. Entonces siempre se debe contemplar en este contexto el aspecto de accesibilidad, porque si nos remontamos a 2006, por ejemplo, con la salida de Google Maps y con el proyecto de Escoitar, pues el tema de accesibilidad no se trata tanto en el diseño de mapas. Definitivamente no se contemplaba. Ahora más bien es un elemento de primera necesidad en todo diseño de aplicaciones, pensar en que las aplicaciones deben y tienen que ser accesibles para responder a las necesidades de todos los grupos de usuarios, particularmente por el contexto que la accesibilidad en sí representa y cómo se tienen las herramientas necesarias, no solo para pensar en elementos de accesibilidad, sino también para evaluar nuestros desarrollos sobre accesibilidad, para poder pulir punto a punto qué hacemos en los elementos de cartografía sonora y si están siendo bien aplicados esos principios de accesibilidad siempre. Creo que esa es como mi reflexión en este cierre, que ojalá los proyectos venideros de muchas personas que se interesen por el tema de cartografía sonora busquen como premisa trabajar la accesibilidad
en sus plataformas. Me parece un elemento importante, un elemento necesario y aquí, por ejemplo, en el caso particular de Costa Rica, existe una directriz de gobierno que la directriz aplica para los sitios públicos, los sitios gubernamentales, no así para el sector privado. Sin embargo, a nivel de aplicaciones privadas, los proyectos pues, particulares debería de considerarse más y se está haciendo en muchos aspectos el tema del diseño accesible. Esperemos que no se requiera de una directriz que involucre a proyectos de índole privada para que ya la accesibilidad se vuelva necesaria, sino más bien sea un principio en el desarrollo. Y fue interesante a nivel de ambientes que parte de los elementos como futuras mejoras al proyecto de ambientes sonoros se contemplara de una vez el tema de accesibilidad y eso es un, este, un gran acierto en todo el trabajo del diseño de las interfaces de usuario y de la experiencia de usuario de Christopher Ramírez, que es el diseñador del equipo, en contemplar estos elementos de accesibilidad que a todos creo que nos pareció excelente desarrollarlo de esa forma. Sí, Rajado, un abrazo a Cris a la distancia por tomar en cuenta todo esto. Ahora. Eh, y Diego, Eh, bueno, o sea, muy de acuerdo en todo lo que se ha conversado. Y bueno, sí, resaltar también el aporte de Alfredo, ¿no? Como que también tratar de abordar estos mapas sonoros en grupos interdisciplinarios, ¿no? Interdisciplinarios, ¿no? Que cada experto, digamos, en su disciplina pueda aportar su conocimiento para, bueno, para poder crear mapas sonoros, ¿no? Un poco más acordes a los tiempos que corren. muchísimas gracias. Bueno, ya con esto, en realidad, si fuese por mí, nos quedamos toda la noche hasta el mediodía en España, pero no, supongo que a estas cosas hay que ponerles también como un cierre, ¿verdad? Ojalá podamos seguir hablando pronto, la verdad. Bueno, yo sí voy de una en ese taller de Pablo, súper interesado en seguir hablando con Horacio, con Diego. eh, ya cuando, ya para finales de agosto, no, perdón, finales de julio, inicios de agosto, por ahí, les estaré compartiendo la aplicación también para que la puedan como ojear, aunque sea de Costa Rica, pero pues que puedan tener ahí acceso y pues compartir un poco, ¿verdad? Ahí la retroalimentación y todo. De verdad, muchísimas gracias nuevamente y pues nada, gracias a las personas que nos están viendo también, y nada, bueno, soy muy malo para los cierres en realidad en la vida, Pues entonces antes que termines, perdón, antes que termines, yo quiero agradecerte a vos, agradecer a los colegas, un gustazo hablar con Horacio, con Alfredo, con Diego, con vos, Alejandro. Muy, muy agradecido por tu iniciativa. También te felicito por llevar adelante esta movida, que me parece que es muy valiosa. Y esto que vos decís de seguir hablando, a mí se me ocurre decir, bueno, tendremos que juntarnos a hablar una vez por año, por lo menos, ¿no? Podría claro, quedar, porque, ¿por qué no hablar el año que viene y contarnos todo lo que hicimos en este año? total, súper necesario mantener ese tipo de dinámicas, sí, 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 realmente bueno, estoy muy contento con el resultado de esos conversatorios que han habido. Es la primera vez que hago alguna cosa así y la verdad, bueno, han sido espacios en donde he aprendido mucho y creo que las personas que han participado también se han sentido bastante cómodas. Entonces, démosle el otro año, fijado el 22 de julio del próximo año, del 2022. Bien. Bueno, voy a terminar la transmisión y
Bueno, ahí sale como que se está deteniendo, pero ya muteé todos los micrófonos de la cosa y cambié todo, así que básicamente ya terminamos. Bien. Nada, yo marcho pronto, que es súper tarde aquí. Ya estoy que me caigo así de sueño. Bien, bueno.